hoy, afortunadamente, contamos con la presencia del doctor ingeniero agrónomo Rodrigo Espíndola, parte del equipo profesional de INTA, que trabaja con estos temas. Así que realmente espero que pueda compartir con nosotros un poco de su conocimiento. Rodrigo, Guillermo. Rodrigo, ¿qué dije? No, viste, te vas con todo soy Rodrigo. O sea, a mí, ¿sabes qué me molesta profundamente cuando una persona me dice ingeniero? O sea, y ahí, no, empezaste mal. Me llamo Rodrigo. Bueno, igual la formalidad a veces es importante. No en este caso que estamos, ya nos conocemos todos, o sea, hacemos, creo que hemos interactuado antes, la idea de esto es que podamos interactuar de vuelta con otras herramientas que se centran en eh, una serie de, yo diría, manchas que son muy similares, pero siempre, si nosotros hacemos una especie de autopsia, vamos a encontrar una evidencia que nos va a permitir determinar exactamente de qué se trata. Entonces, sin más preámbulos, Guillermo, ¿puedo empezar? Por supuesto, tenés la palabra. Comparto mi pantalla. Pantalla completa, compartir. Compartir. Ah, eso no es. ¿Ustedes ahora ven el PowerPoint? ¿Lo Sí, sí, escuchan? se ve. Guille, funcioname así como, viste, esto es como me hace acordar a una sesión espiritista, dice, hay alguien, hay alguien y me escuchan, y vos no estás viendo, yo los he dejado de ver. Bien, lo que les voy a mostrar ahora es una serie de efectos que son similares, pero los podemos diferenciar y tienen que ver con lo que puede producir lobesia, un daño por sonda, una ola de calor, peronospora, palo negro y exceso de nitrógeno. Todo esto se puede confundir. Yo los invito a que cuando tengan que pararme para hacer alguna pregunta, me paran en el momento y hagamos una ida y vuelta, así es menos aburrido, más divertido. Eh, Lobesia botrana ya sabemos que va a tener sus vuelos, ya se produjo el primer vuelo, el segundo vuelo, los momentos de control son fáciles de ver y va a producir, en el caso de haber hecho un daño en la flor, que es lo que hoy nos podemos estar confundiendo, vamos a ver flores secas. Pero ¿qué pasó o qué pasa cuando yo estoy teniendo un racimo que veo con flores secas? Lo puedo diferenciar fácilmente si es Lobesia botrana o si es otro factor. Y no lo puedo diferenciar fácilmente porque me va a producir el mismo secado de la flor seca. Es decir, se metió el gusano a la flor, cavó un hoyo para comer los órganos florales y la flor se seca. Pero necesariamente voy a ver acompañado el daño de la flor seca por un glomérulo que es parte de esa telaraña o capullo que me va a dar el indicio de que está Lobesia botrana o de que estuvo Lobesia botrana. Si yo no veo los glomérulos, yo no veo los capullos, por más que el daño se haya producido en la floración, yo necesariamente tengo una población creciente en Lobesia botrana. Entonces, si yo ya estoy en el segundo ataque y no veo ningún signo de lobesia, probablemente lo que yo esté viendo no sea lobesia. Entonces, yo me puedo confundir en algún caso, ya lo vamos a ver en cuál, con lobesia, sí, pero necesito ver otro signo, por ejemplo, los glomérulos, los capullos, necesito ver orificios, necesito ver otros factores que me ayuden a descartar si se trata efectivamente de lobesia. Ahora, otras cosas que pueden producir secados en racimos son, por ejemplo, intoxicaciones. Y acá en este caso, si me mandan la foto solo del racimo, en este caso fue la inflorescencia, y bueno, yo me puedo equivocar, pero si fuese peronóspora, va a producir un secado de este tipo, pero siempre con forma de S. Y yo no estoy viendo el secado con forma de S, pero acompañado de la hoja, yo estoy mirando un borde necrosado.
y en el borde necrosado yo ya estoy sabiendo que es una intoxicación salina. ¿Qué ocurrió acá? ¿Se salinizó de golpe la napa freática, el pozo? No. Lo que pasó acá fue que hubo un error en el manejo, hubo un proceso de ruptura de bombas y hubo un proceso de salinización. ¿Qué era? Porque en ese caso ya estaba el bulbo húmedo formado en un momento donde se rompe la bomba, todas las sales migran hacia el interior del bulbo y después cuando empieza a funcionar simplemente se saliniza. Y lo que vemos acá es una grave salinización que en la falta de contexto, y es lo que nos pasa a nosotros, si yo no estoy mirando otras cosas, me hubiesen dicho esto es peronospora y yo digo, no, esto no es peronospora, acá pasó otra cosa. En este caso fue el equipo de riego dejó de funcionar en una etapa crítica, había formación de bulbo húmedo, las sales estaban en la periferia, migraron hacia el interior durante el periodo de no funcionamiento y se terminó salinizando con ese efecto, que es por sales. Esto sería exactamente lo mismo que vimos. Ahora, ¿qué nos están mandando ahora? Un racimo, ya esto está bastante más avanzado, ¿no? Pero nos están mandando un racimo que está en grano pimienta un poco más avanzado, en grano de arveja, hasta vaya 9 milímetros, pero está raro, tiene partes secas, está raro ese racimo. El tema es que el productor nos manda las fotos hoy, pero eso no pasó hoy. ¿Por qué? Porque yo si veo, voy a ver órganos florales adheridos. Entonces, cuando yo veo órganos florales adheridos, ahí es donde determino el momento. ¿Y cuándo fue esto? Y esto, órgano floral, fue principios de noviembre, mediados de noviembre, un mes atrás. ¿Qué pasó un mes atrás? Y venimos con las hipótesis. ¿Esto es peronóspora? ¿Fue peronóspora? No, descartado, porque si hay peronóspora voy a ver otros signos de la enfermedad. No veo signos de la enfermedad, ya está, se acabó, esto no es peronóspora. Ahora, ¿pudo haber sido lobesia botrana cuando estaba la inflorescencia visible y medía 7 centímetros de longitud? Podría ser, pero necesariamente, si este ya es el segundo ataque de lobesia y lobesia estaría de vuelta haciendo de las suyas, ¿yo qué vería? Vería orificios en las vallas un poco más grandes y vería glomérulos. ¿Los veo? No, no los veo. Entonces, yo ya empezaría a descartar lobesia, porque debería ser sumamente visible. Y vamos a la otra hipótesis. ¿Pudo haber existido un sonda en floración? ¿Pudo haber habido una temperatura superior a 35 grados en floración? Sí, y de hecho la hubo, solo que cuando aparecen sondas o temperaturas mayores a 35 grados centígrados en floración, ¿qué pasa con los órganos florales? ¿Son todos iguales? No, están en diferentes momentos. Unos recién abiertos, otros con la flor cerrada, otros con caída de caliptra, y el fruto recién cuajado, que es cuando tiene más agua, es más sensible a esas temperaturas. Entonces, afecta o quema, dependiendo de la disposición del racimo, a partes del racimo de forma errática y en el momento no se ve, pero después cuando hago el contraste de lo que alcanzó a vivir, de lo que se murió, veo flores pegadas de modo errático. Y eso normalmente va a responder a un problema o a un quemado que produzco sonda o que produjo una temperatura extrema. Este es otro caso similar, no es exactamente lo mismo, pero vemos de vuelta flores adheridas y un racimo ralo. Entonces vemos parte del racimo que está quemado y muchas personas dijeron, esto es peronóspora. No, esto no es peronóspora y yo estoy viendo que nuevamente hay flores o frutos, y en este caso son frutas recién cuajadas, que se secaron. ¿Cuándo? Un mes atrás, más o menos. El racimo, en este caso, vemos que la vaya pimienta, estaríamos llegando a cierre de racimo. Y en ese caso, de nuevo, yo insistiría que si fuera lobesia botana, con lo que me puedo confundir, vería otros signos de lobesia y no los veo. ¿Qué es lo que pasa? Que yo voy a encontrar en algunas situaciones racimos perfectamente normales. ¿Y eso por qué se da? Porque si ven arriba, si ven un poquito más arriba de esta imagen, tenemos
una inflorescencia de un segundo racimo, de un racimo de Feminela, que está recién cuajado y tenemos los otros racimos de los brotes principales ya en cierre de racimo, alcanzando un periodo bastante más avanzado. Pero podemos ver entre los racimos con partes secas racimos normales. Y eso nos va a decir que tiene mucho que ver con algo que pasó normalmente de modo climático. Una enfermedad no es tan prolija. Pero por otro lado, en esos mismos racimos que a veces nos mandan, encontramos otras cosas que tienen que ver con lesiones negras alargadas en las bases de los brotes tiernos, bases de pecíolos, bases de brotes tiernos. Y eso también ya pasó. Y eso fue una escoriosis, que normalmente cuando hay mucha humedad, cuando hay viñedos muy cerrados, cuando se dieron riegos excesivos y hubo eh, eh, condensación matutina, se va a producir escoriosis en los casos en donde no hayan existido tratamientos sanitarios preventivos, y eso es una mancha más que le suma a un contexto, pero que no va a estar de ninguna forma en la valla, sino que va a estar en las bases de los pecíolos y en las bases de los brotes, que puede, en los casos más graves, producir secados, pero es de otra forma, entonces es más fácil de descartar. Esto es lo que nosotros... Rodrigo, Sí. discúlpame, antes que sigas avanzando, 2 diapositivas más atrás donde hablabas de la parte de la floración, que podía haber sido el viento, una más creo que era. La Esto otra. es lo que se vio este año, esta es la La foto de otra. este año. La anterior. Es lo mismo, ¿eh? Son Sí, diferentes casos, pero es exactamente lo mismo. claro, pero acá exactamente, acá hablabas de la floración. Yo te pregunto, en el caso de que tuvimos 120 milímetros y que fue en floración, ¿eso podría haber afectado la flor El agua por sí y sola que no no. haya cuajado? No, el agua por sí sola no te va a afectar nunca una flor, porque vos acordate que la caliptra va a proteger los órganos florales y que Ujú, cuando se produce la caída del capuchón ya pues, se produjo el cuaje. ya está, Entonces, de alguna forma, vos perfecto. pasaste de flor a fruta. Y los factores que van a dañar a la fruta es un exceso de nitrógeno, Ujú. peronóspora, temperatura. Una enfermedad, otra enfermedad podría ser, por ejemplo, oidio en la valla, no, el oidio se va a ir a la hoja. Botrytis, sí, pero la botrytis va a tener otra forma de atacar órganos verdes y va a ser los verdes más tiernos. Es rarísimo que se dé botrytis en tejido. Yo diría en Mendoza, nunca visto. ¿Qué otras enfermedades tenemos que puedan afectar la flor? Y ya está, espero no, por ¿afecta solo a la flor? No, afecta principalmente al raquis. Y por eso se torna en forma de S y desde el raquis se va a secar la flor. Entonces, ¿la flor per se va a ser afectada por una lluvia? No, yo lo descartaría. En cambio, una temperatura alta, ¿puede quemar la flor? Sí. ¿Un sonda puede quemar la flor? Sí. Pero el tema es que sonda y temperatura alta es completamente diferente del tercer factor, que es peronóspora. Y la flor Y de la la vid, obesia también, ojo, la obesia te va a producir el daño en la flor y se va a perder la flor, pero va a estar acompañado por los glomérulos. y la flor de la vid, ¿a qué temperatura es sensible por el frío? Por frío, La flor. bueno, ahí estamos hablando de menos 0,5 grados. Es grados negativos, desde medio grado negativo te puedes Año. tener incidencia. El tema es, este año tuviste registros en época de floración con temperaturas menores a 0 grados, no que yo sepa. Nadie lo dijo. Si hubo, nadie lo dijo. Y los controles fueron anteriores, en octubre, no en noviembre. Sí, sí, fue el 26 de... El frío fue el 26 de septiembre que estamos Y tasando. ahí no tenías racimos. No, era, ahí te podemos tener daño por frío, que es otra cosa. Pero se entiende que es fácil de ver esto, es muy fácil de ver. Esto es lo que, la foto del momento es esto, o sea, esto es lo que está llegando, ha estado llegando hoy, y el tema es, ¿qué es esto? ¿Es peronóspora? No. ¿Eslovesia? Puede ser si está acompañado de otros signos. ¿Es efecto de las temperaturas? Yo me iría por ese lado. Puede haber sido un sonda o puede haber sido
un efecto de temperaturas mayores a 35 grados. Y si buscan los registros climáticos de diferentes zonas, van a ver que en floración, aproximadamente entre mediados de noviembre, hubo días de temperaturas extremas. Sin llegar a ola de calor, hubo días de temperaturas extremas que tranquilamente producen ese quemado. No sé si respondo. Sí, sí, sí. Te hago yo una... Hola, Rodrigo. Sí. ¿Sabés que yo había visto acá en el sur que vos le pasabas la mano en el racimo en la zona más o menos por allá de Jaime Prat, aproximadamente hacia el sur, como zona fría, y que el racimo se desgranaba y quedaba el raquis nada más? Bueno, y tenías esa como el ejemplo que vos pusiste en la foto, así con racimos bien desarrollados, todo, y después al lado que vos le pasabas la mano y se desarmaba. Entonces eso lo atribuimos al calor. depende. Porque no veías glomérulos, Mirá no veías en esta foto, ¿quién me está hablando? La Luciana. Lucía. Vos fíjate esta foto. Ese es el tema, que si vos me decís que estabas viendo frutos recién cuajados, adheridos, y al pasar la mano se salen, es una cosa, ¿sí? Ahora, la pregunta que yo te hago es, ¿vos estabas viendo un racimo de composición normal a la que lo tocabas y se desgajaba? No. ¿Se entiende lo que Era... necesito saber? Porque si es este racimo, un racimo de composición normal, que al pasarle la mano se desgrana, es otra cosa, pero si es el caso que parte del racimo está seco, se observa... No, es como que apenas estaba cuajado, o tenías primero es como que tenías en la misma planta otro racimo normal y pasabas ese racimo donde tenías apenas estaba cuajado y se les armaban las flores, todo, no quedaba nada. Pero fíjate vos, a vos hoy te llega la observación de una valla normal y nadie ve que hay flores necrosadas y adheridas. La flor necrosada y adherida con partes del raquis seco es lo que te está diciendo que el daño ocurrió un mes atrás. Y al tocarla, justamente queda solamente el racimo que sobrevivió, la parte del racimo que siguió el proceso normal, quedando un racimo ralo y a veces deformado. Pero yo, en mis años de experiencia, cuando eso me pasa, si no tengo otros signos, digo que se trata de sonda o una temperatura extrema. Porque la otra es, ¿qué pasaría si un productor hizo una aplicación con azufre durante la floración? Lo que se observa en ese caso es que todo el racimo se quema, no por partes. Supongamos que haya hecho la aplicación de azufre. Hubo una temperatura de 30 grados, el azufre y 30 grados va a producir un quemado, pero es un quemado de todo. El racimo, de brotes, o sea, hay un quemado que es otra cosa. O, ¿qué pasaría si fuese una aplicación de paraquat con una deriva? Se va a observar que hay, además de porciones de plantas o racimos quemados, hay hojas que tienen signos de quemados con manchas concéntricas. Es decir, por ejemplo, esto es completa, o sea, esto no se trata de una aplicación, la descarto. Pero ya les voy a mostrar otro caso que se puede confundir con palo negro o nitrógeno. En este caso no hay signos ni de palo negro ni de nitrógeno. Acá vemos que los racimos, algunos están bien, ¿pero por qué? Porque todos van a cuajar de modo diferente. Acá vemos que partes de las bases de los racimos pueden presentar un secado de partes de las alas. Si existe escoriosis con daños graves, lo que normalmente no ocurre, y la escoriosis la vamos a diferenciar porque son esas lesiones negras alargadas en los órganos tiernos del pedicelo y del raquis, y esto es otra cosa. Esto ya sí es otra cosa, pero esto está ocurriendo ahora y ahí viene. Esto, cuando yo estoy viendo un racimo cuajado que tiene bayas que empiezan con una momificación total o parcial, y esa momificación total o parcial puede ser en cualquier parte del racimo,
ni de abajo, ni de arriba. Es decir, no hay lógica, pero yo no estoy mirando una planta, estoy mirando 10 plantas, 20 plantas. Esto sí responde a peronóspora en valla. ¿Por qué? Porque la peronóspora va a atacar a un órgano verde que aún no inicia el proceso de ablandamiento de valla. Pero cuando inicia el proceso de ablandamiento de valla, ya peronóspora no puede atacar la valla. Pero en este caso estaba todavía verde, estaba dura, todavía no iniciaba ablandamiento. Entonces, en este caso, el secado de la valla fue un ataque posterior a floración, donde se daban las condiciones para atacar a la valla, momificando vallas por completos, vallas por partes, y es una momificación típica. O sea, se ve, es muy fácil de distinguir cuando eso ocurre. Pero ¿qué otra cosa vamos a ver? Que algunas hojas, sobre todo de los sectores más oscuros, más cerrados del viñedo, van a tener el típico síntoma de peronóspora con el parche de tapicería, porque el hongo va respetando las nervaduras. Entonces, si es peronóspora, yo tengo formas de decir, estoy seguro que es peronóspora. Primero, porque voy a ver el signo en las hojas, voy a ver que la valla se momifica erráticamente en cualquier parte del racimo, y si me llega a quedar la duda, hago una cámara húmeda y con lupa podría ver los arbolitos de la formación del micelio. En este caso, si ya en ese mismo viñedo estoy viendo el clásico secado en forma de S, no lo dudo, es peronóspora. Y esto es lo que nosotros tenemos que diferenciar ahora. Si yo estoy mirando un secado completo en forma de S, o que simula una S o inspira una S, que seca el raquis y por ende las flores, no lo dudo, se trata de peronóspora. Y de ahí en más tendría que observar un desequilibrio sanitario en el viñedo en las zonas más cerradas. Esto es difícil. Y esto es lo que estamos viendo ahora, que me dicen, Rodrigo, ¿esto es peronóspora? No, esto no es peronóspora. Y lo digo y lo afirmo, hago las cámaras que sea y voy a encontrar que no encuentro el hongo. ¿Y por qué? Me dicen, bueno, ¿es lobesia? Y no creo que sea lobesia. ¿Por qué digo que no creo que esto sea lobesia? Porque yo debería ver todos los capullos, debería haber signos del gusano, ya sería el segundo vuelo, debería haber orificios, y no está acompañado de nada de eso. Lo único que yo veo es un racimo ralo que tiene partes secas y que ese secado ocurrió durante la floración. Entonces, como es completamente errático y no tengo ningún otro signo, yo diría que esto se aproxima más a un sonda en floración que a cualquier otro factor. Y lo único que ¿Qué variedad es, Rodrigo? No, esta no me acuerdo. Esto yo no Una sé. preguntita. ¿Puede ser? Sí, ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rodrigo? Soy Oscar. Oscar. Me quedé pensando en el golpe de calor y en el sonda. Pienso, cuando se trata de un sonda, ¿no? Muy fuerte, o una temperatura muy elevada, tendríamos que ver una gran cantidad de racimos en situación de quemado, o solamente Es errático. también puede ser en forma muy diría, despareja o muy concentrada. En forma Yo digo, me despareja. parece a mí que sería... Es en forma despareja, es errático dentro del racimo y entre plantas. ¿Por qué? Porque la incidencia va a depender de factores que tienen que ver con la conformación de la planta y la ubicación del racimo. Entonces, ¿se queman todas las partes del racimo? No, se queman solamente aquellas partes de máxima sensibilidad. El racimo, la inflorescencia, ¿está el mismo día de ocurrencia en el mismo estado fenológico? No. Entonces, tenés sectores del racimo más sensibles que otros y tenés diferente exposición y ubicación de un racimo. Entonces, todos aquellos racimos al abrigo de la luz o que han estado más protegidos y que han tenido menos exposición y que han tenido menor punto de sensibilidad fenológica son afectados. Y eso es errático entre plantas y dentro de la planta y dentro del racimo. Pero si es sonda,
El sonda suele hacer este tipo de daño. Para acotar, digamos, y cuando es muy poco lo que uno observa, esa sintomatología, ¿no? Pero es muy poco ya lo que se observa. Igual se le puede atribuir, me refiero en cantidad de racimos. Es Y que no tenés descartando, muchos factores. Mira, yo te vuelvo a decir los factores de confusión, pero no. puede ser fisiológico, Lobesia, digo por ahí. pero no, lobesia, falla de aplicación, palo negro, exceso de nitrógeno y temperatura, sonda o golpe de calor. No hay más. Para todo el resto existen signos secundarios que te van a decir cuándo ocurrió y por qué pasó, y vas a ver los signos. En este caso, la persona que me mandó esta foto, yo no me puedo acordar porque se me confunde varias personas me mandaron fotos similares y me decían, Rodri, esto es lobesia y son muchas las flores secas. Lobesia podría ser, pero en este nivel de secado, el nivel de daño poblacional tendría que ser alto y yo no debería percibir signos de la plaga. Y la pregunta del millón es, ¿se perciben en este caso signos de la plaga? No. No se ven glomérulos, no se ve capullos, no se ven orificios, no se ve un gusano. Y bueno, entonces no pudo haber sido un ataque de lobesia de floración que ahora milagrosamente desapareció. Entonces, acá yo me oriento, y no es peronóspora, esto no es peronóspora, peronóspora siempre va a estar acompañada de otros signos. Entonces, yo me inclino en este caso puntual con la cantidad de daño en un efecto de sonda. Y no sería Me fisiológico si hubo un sonda para la época. En este caso, porque vos recién dijiste que el sonda era como más errático, ¿no sería algo más fisiológico? No. Fisiológicamente, lo único que te va a producir una alteración en este caso es palo negro, que es un desequilibrio nutricional, que entre ellos está provocado por nitrógeno, y una aplicación de nitrógeno. Y acá exceso de sal es regar con agua salada y esas cosas. No, mirá, te lo vuelvo a mostrar para que vos veas lo diferente de un efecto. Esto es un caso extremo. Sí, por eso es extremo. Eso ocurrió este año y fue una intoxicación por cloro. Y yo lo estoy viendo acompañado en la hoja. ¿Una intoxicación salina solo va a secar el raquis del racimo, de la inflorescencia? No. Van a haber otros signos que me alerta la presencia de sales. ¿Y va a secar partes del racimo dejando la hoja intacta? No. Entonces, siempre que yo tenga una intoxicación salina, voy a ver otros signos que afectan el crecimiento, las hojas y el racimo. Puede ser por partes o no, pero normalmente en estos casos se va a secar el racimo. Y primero en intoxicación salina se seca la hoja y después la inflorescencia. ¿Se entiende? O sea, en el proceso no me lo puedo confundir porque ¿esto cuándo ocurrió? ¿Ahora o ocurrió hace un mes atrás? De vuelta, la respuesta es, estoy viendo, tengo evidencia de que por la presencia de frutos recién cuajados, secos, esto ocurrió hace un mes atrás. ¿Tengo signos de que la hoja tiene una intoxicación salina? No. Listo, lo descartás. Porque va acompañado, van de la mano. No puede solamente una intoxicación salina afectar una parte del raquis. ¿Se comprende? Sí. Te hago una consulta yo. Sí. Bueno, igual reconozco esa foto, esa la saqué yo hace una semana más o menos en el este. Pero hay una pregunta que parece media tonta, pero como para que vaya quedando también el dato. Sabemos que el daño este ocurrió cuando estaba la flor o en el momento del cuaje, como vos decís. Si no supiéramos el registro de temperaturas, ¿cómo lo diferenciamos si es helada o golpe de calor? Helada. La helada, en general, no te va a producir, va a producir un necrosado que es completamente diferente. Entonces, normalmente, si hay un daño de heladas, no se va a observar la fruta o flor adherida, ni vas a observar partes del racimo marrones. Bien. En este caso, observas partes del racimo marrones con fruta adherida. Bien.
fruta, flores adheridas. Cuando se produce un necrosado de helada, el tipo de daño, si dependiendo si es la helada negra o helada blanca, hace que se necrose rápidamente y se pierda. Es decir, no queda adherido. O sea, ustedes eso lo diferencian mucho más que yo, y si hubiera un daño por helada en una flor, no queda adherida. Y después, por ejemplo, ahora, en esta época ya no tienes, o sea, el nivel de sensibilidad es mucho más alto, o sea, mucho menor. No sé si respondo, Guille. Sí, sí, totalmente, Es decir, totalmente. el flor adherida, necrosada, con partes del raquis seco, no responde a helada. La helada es más prolija. La helada va de abajo para arriba, supongamos que es una de irradiación, entonces los daños que va produciendo pueden ser erráticos, porque muchas veces vemos un racimo afectado y otro no, pero el tipo de necrosis es diferente. Y normalmente necrosa partes enteras del raquis. Es como, no dice un ala sí, un ala no. Bien. Es como, esto es muy errático. Y no me va a dejar adherida a la flor. El sonda o la temperatura alta quema y deja adherida a la flor. Bien, muchas gracias. Bien, acá, Rodrigo, sí, Leandro. Leandro. Una helada en yema hinchada, inicio de brotación, en donde todavía no vemos visiblemente las inflorescencias. Uh-huh. ¿Puede traer consecuencias después en ver algo de lo que estás mostrando de No, no de racimo esta jalo? forma. Lo que va a De racimo producir jalo. en general, lo que va a producir en general es una interrupción de un proceso de diferenciación de tercera etapa. ¿Qué pasa? Vos llegaste con una yema, que la yema frutal tiene formado el raquis y las ramificaciones secundarias. No tiene órganos florales. No tiene órganos florales. Entonces lo que puede ocurrir es que se desdiferencia, apareciendo mayor proporción de zarcillos o apareciendo pequeños racimos que tienen muy pocas bayas. Es decir, lo que interrumpe es la tercera etapa de diferenciación floral, que es formación de órganos florales. Entonces, no están los órganos florales ahí, no se pueden quemar. Te lo consulto porque justamente en la zona estamos tasando helada del 26 de septiembre. En donde Pero está... no verías los racimos con esta forma. Exacto. Verías un racimo deformado, ralo, sin signos de necrosis. Lo que sí me llama la atención a mí, que he visto mucho más que en otras ocasiones, es la diferencia en los estadios del racimo en su momento. Ah, bueno, eso puede pasar. Eso tranquilamente todos los años, lo que se llama uniformidad de brotación, determina luego la uniformidad en brotación y la uniformidad en maduración. Cuando hay años donde la uniformidad de la brotación es irregular, y puede pasar 25 días desde la primer yema que brota hasta la última, y bueno, pues vas a tener todos los fenómenos desplazados. Vas a tener un racimo que floreció el día número 1 y el último el día número 25. Entonces, todo lo que hay en el medio está sujeto a diferentes condiciones de aplicación, de control, y esa situación, esa desuniformidad, ¿tampoco es atribuible a bajas temperaturas? La desuniformidad tiene 1000 factores. O sea, no podemos decir que, porque, por ejemplo, va a depender de las variedades, va a depender del manejo agronómico y de la temperatura. Entonces, no puedo decir que solo sea de las temperaturas. Como la uniformidad depende de múltiples factores. Depende de la carga, depende de la fertilización, depende del riego, manejo agronómico, poda y, a lo último, el factor climático. El factor climático tiene influencia, pero no tanto. No tanto como todos los otros factores de la producción. Es decir, los rendimientos, los componentes del rendimiento en vitivinicultura están muy afectados, por ejemplo, por la poda. Si yo hubiese hecho una poda pobre, en un contexto de mucho vigor, lo probable es que tenga un 99% de brotación con una uniformidad alta. Y eso está que en un periodo de brotación de 10 días estaría todo brotado, cuando en otros casos con muchísima carga, al tener más destinos,
voy a demorar la uniformidad, va a bajar el porcentaje de brotación y va a extenderse el periodo de brotación. Y de ahí se empieza a desuniformizar. O sea, depende mucho del manejo. Bien. Bien, acá ven otro caso. A simple vista, ustedes me podrían decir que se trata de peronóspora. Esto no es peronóspora. Y, a ver si... Esto es una Red Globe, es muy común en la variedad, y lo que hizo este productor fue una labor en verde hace poco tiempo. Entonces, al dejar los racimos con una labor en verde tardía expuestos al sol, no hubo altas temperaturas, ¿eh? No estamos hablando de... ahí yo escribí golpe de sol, eso es un asoleado, y lo identifico porque la parte superior del racimo es perfecto, como solo la parte superior del racimo produce ese bronceado que termina en bayas secas, pero es solo la parte superior que es de donde le da el sol, y esto lo va a producir naturalmente Red Globe cuando se hacen labores tardías. Esto se ve todos los años. Sí, Esto, otra variedad sí. sensible en eso, por ahí es la cereza. Bueno, Cereza pero ahí lo hace. el productor te tiene que decir, o vos más o menos tenés que ver que hizo labores en verde. Te vas a dar cuenta que hizo labores en verde, porque vas a ver un racimo expuesto en donde hay deshoje, o sea, vas a ver los brotes en el piso, vas a ver hojas en el piso. Entonces, cuando yo estoy viendo que se hizo la labor en verde, y bueno, el racimo quedó expuesto y tiene ese golpe de sol. En este otro caso es una moscatel, y esa moscatel, de vuelta, es un caso raro, me escriben por corrimiento, esto no es corrimiento, esto es peronóspora. Y lo facilísimo porque además de ver las flores secas, o sea, la inflorescencia tiene forma de S, entonces fue un ataque de peronóspora en floración que después desembocó en exceso de vigor porque de todos los racimos que tenían le quedaron muy pocos por planta, entonces generó muchísimo vigor y acentuó el corrimiento. Entonces, pero moscatel además va a producir corrimiento naturalmente. Y en este caso el problema de ese exceso de vigor y mayor cantidad de corrimiento está muy relacionado con que sí hubo peronóspora en racimo. Repito, peronóspora va a estar acompañado de otros signos, no aparece por sí solo. Entonces yo en algún momento voy a encontrar en las zonas del viñedo más cerradas el parche de tapicería o un conjunto de hojas secas que me da el signo. El golpe de sol, como hacía en cereza, Red Globe, es muy, muy, muy prolijo porque lo voy a ver la valla necrosada con una tendencia en la parte superior donde tiene mayor exposición solar, normalmente después de haber realizado un deshoje o un desbrote. Esto veo un secado, pero este secado es de abajo hacia arriba y no lo veo en un racimo, lo veo en casi todos los racimos. Esto es Frensidla, es un caso sanjuanino, y yo veo que se empieza a sesgar prolijamente de abajo para arriba, no lo dudo, puede ser palo negro. Pero si yo además de, en este caso muy puntual, podría decir es palo negro, sí, lo puedo decir porque se produce de abajo hacia arriba y alas completas. En este caso adicional, estuvo potenciado por una aplicación nitrogenada en envero. Y se dice, no hay que hacer aplicaciones nitrogenadas en envero porque van a producir un desequilibrio de absorción de nutrientes y competencia de crecimiento por el brote y las bayas. Y en ese caso, corroboro la aplicación de nitrógeno y el secado que se produce por una aplicación de nitrógeno durante el envero, que genera la competencia vegetativa con un secado muy prolijo que es por alas completas desde abajo hacia arriba, que puede llegar hacia la parte superior. Eso depende de la evolución. Ahí yo les he compartido un montón de situaciones que son las que se confunden, pero no hay más, ¿eh? No hay muchas más situaciones que se puedan confundir. O sea, son esas las situaciones que pueden llegar a tener confusión. Entonces, si no veo otro signo, no me puedo confundir lobesia con un quemado por una temperatura alta o por sonda. Si no veo un signo de enfermedad, y bueno, no es peronóspora.
pero Nóspora no va a atacar solo partes del racimo. Es decir, ahí, si yo empiezo a caminar en los viñedos, en las zonas oscuras, y bueno, voy a encontrar zonas oscuras, zonas cerradas, voy a encontrar otros signos, pero a veces los signos son de más de una cosa. Entonces, si fuese, o este año que hubo bajas temperaturas en octubre, cuando todavía teníamos yema hinchada, yo voy a ver afectado la parte 3 de inducción floral, que es la formación de los órganos florales. Entonces, directamente no los voy a ver a los órganos florales y no voy a ver ningún signo de necrosis. Voy a ver un racimo, un racimito que perdió su forma y que trató de cuajar o que pasó directamente a zarcillo. Luego no ocurrió algún daño de helada durante la floración, o sea, o nadie lo denunció, o nadie, yo no los vi. Entonces, lo que sí hubo fueron momentos de sondas o temperaturas por encima de 35 grados. Y eso produce un quemado parcial de las flores en donde quedan adheridas y caen después de que yo las toco. Si no, no caen. Entonces yo voy a ver que está parte desde el raquis quemado. Y eso normalmente es por exceso de temperatura. Si fuese una aplicación de nitrógeno en floración, va a producir corrimiento, pero tendría que tener el registro de la aplicación nitrogenada en floración. Si fuese una aplicación de nitrógeno durante el embero, va a producir un secado por alas de abajo hacia arriba. Si fuese palo negro, es muy prolijo, produce un secado de abajo hacia arriba en alas completas. Si es golpe de sol, normalmente voy a corroborar la ocurrencia de una labor en verde en donde las han sacado hojas o brotes, un desbrote, por ejemplo, deja expuesto el racimo y una parte del racimo, normalmente las alas superiores, son las que se necrosan total o parcialmente. Y de ahí en más no nos podemos confundir con otra cosa. Entonces las formas en las que ocurren esos secados son las que a mí me dicen de qué se puede tratar, haciendo un mínimo factor de descarte, que es, veo racimo completo, seco, veo forma de S, veo bayas que se secan erráticamente a todo esto, pero no por en racimo ya no debería poder ocurrir, porque con ablandamiento de baya, pero no por es letal ante el azúcar. Entonces empieza a haber transformación de ácidos orgánicos, empieza a aparecer azúcar, pero no por allá, no ataca racimo. Lo que podemos ver son ataques anteriores que se pueden llegar a confundir, pero ya no estaría o ya no debería estar, y debería haber otros signos de la enfermedad. En Lobesia botrana voy a ver glomérulos, voy a ver otros signos de que está Lobesia. Y lo más errático que no me da ningún otro tipo de signo es cuando hay un sonda en floración, pero sí veo la flor seca, sin ningún otro signo. Bien. Ahí, bueno, se me ocurre también algo a tener en cuenta, porque muchas veces ellos cuando salen a hacer las tasaciones tienen varias tasaciones de la misma zona. Entonces, me imagino que es fácil diferenciar lo que son errores de manejo, como lo que sería una mala fertilización nitrogenada o una poda en verde, un trabajo en verde, porque se vería muy localizado a la propiedad. Sería muy poco probable que todo un distrito haya errado con la fertilización nitrogenada al mismo tiempo. Mientras que lo que tiene que ver con efectos de temperatura o clima, sí, sería lo Exacto. que verían en todas las propiedades de forma repetitiva. Bien. Te hago una consulta más de una propiedad que nos llamaron ahora ya hace un mes y medio. La propietaria había tenido un problema en un parral porque solamente una parte de las yemas habían brotado. Un tercio más o menos de las yemas habían brotado. Y esta propietaria creía que había tenido problemas de helada. El registro de temperaturas no marcaba eso. Y al tocar las yemas estaban vivas, ¿sí? Uno las sacaba y tenían tejido vivo abajo. ¿Es posible que esto haya tenido que ver con una escasez de agua? La propietaria había mencionado que había tenido poca agua de riego al principio. ¿Es posible que la planta haga brotar solamente algunas yemas por falta de agua? ¿O Sí, podría haber? tranquilamente. El tema es, hoy día, si ya logró solucionar la restricción hídrica, debería haber completado el proceso de brotación. Normalmente, inclusive con restricción hídrica, los viñedos brotan igual, solo que se afectan otras etapas de crecimiento a nivel fisiológico, entonces después, bueno, se puede esperar menos producción, se pueden esperar crecimientos erráticos, pero
tranquilamente, de hecho, en muchos lugares se utiliza como estrategia para que la planta brote un poco más tarde, hacer una restricción hídrica, lo que puede ser hasta peligroso, porque si empieza a brotar sin agua, estás dañando procesos de crecimiento a nivel yema. Pero si fue porque ya no tenía el agua o se le pasó el riego, bueno, puede demorar la brotación, nada más demorar. Bien. Salvo haya hecho una poda muy rica, y en ese caso sí tendría un porcentaje de brotación menor al 100%. Ah, bien. Gracias. No sé si Rodrigo, sí, por lo menos de mi parte, para culminar la parte de la gran cantidad de racimos por ahí ralos o ese corrimiento, ¿es contundente tu opinión de que eso no es de ninguna manera helada? para mí no. Para Bien, mí bien. no. La forma en la que nosotros vemos un daño de helada en el racimo, primero tendría que estar acompañado por la denuncia de que ocurrió una helada. Y durante la época de floración, un mes atrás, todas las temperaturas de las que yo tengo conocimiento eran sobre cero. Entonces, las probabilidades de que eso lo haya producido una temperatura de medio grado bajo cero es poco probable. Y cuando nosotros, ustedes mismos lo han visto, cuando hay una helada, la forma en la que aparecen los racimos afectados es diferente, porque se seca y cae. Es como que cae la parte necrosada, es una necrosis completamente diferente. En cambio, en este caso, la flor queda adherida, se queda adherida, y hasta que yo no la toco, queda adherida. Bien. Y en el caso Rodrigo, del frío del 26 de septiembre, que es el que estamos tasando nosotros, que puede haber afectado la iniciación floral, tendríamos que ver racimos más chicos, con menos cantidad de grano, digamos, sin restos florales, eso sería helada. O podremos atribuírselo al daño por frío en esa época. Claro, el daño por frío en esa época puede afectar la tercera etapa de formación de flores, pero no los necrosas, sino que desaparecen. Sí, sí, menos cantidad de batas por racimo. Eso, exactamente. Nada más, tal cual. No, o mayor proporción de zarcillos. bien, yo tenía, ahí Rodrigo te habla Ramiro, duda, digamos, vos nombraste que los frutos secos se caían al contacto. Digamos, vientos posteriores o lluvias, como hemos tenido, también puede causar la caída de ese fruto que no cuajado por el viento. Me he No, encontrado con casos así con... normalmente no. O sea, normalmente los órganos florales son muy persistentes, muy persistentes. Recién cuando los tocas con la mano caen. Si no, no caen. En general quedan ahí. Después se termina de cerrar el racimo, no los ves, desaparecen. Pero mucho después. A un mes de ese fenómeno, por ejemplo, ahora, si nosotros ahora tuviéramos un viento sonda, ¿produciría el mismo efecto? No, no, porque ya no tenemos órganos sensibles, de ninguna forma. Ahora lo que nosotros veríamos, supongamos, los asoleados que ocurren normalmente en enero o febrero, ya tienen otro efecto sobre el racimo y tienen que ver con con la irradiación desde el suelo. Es decir, ya calienta el suelo cuando los suelos son desnudos y eso va a producir otro tipo de quemado o bronceado en la valla, que es lo que le da otros sabores, pero ya no vamos a tener el efecto en la hoja, no vamos a tener el efecto en el racimo. Es decir, eso solamente se produce cuando hay un sonda en floración, nada más. Después se deja de ver. Bien, me acuerdo también que hace un par de años tuvimos una helada muy fuerte, creo que fue un 31 de noviembre Sí. o 31 de octubre, bueno, ya no me acuerdo bien, pero fue bien, bien tardío, y que muchos de los efectos no se vieron en el momento, sino que cuando nos tocó salir en diciembre a mirar, bueno, era esto que vos decías, que se veía algo muy diferente, porque en realidad los racimos se veían completamente verdes, pero uno pasaba la mano y se caían los granitos más chiquitos de forma aislada.
incluso, bueno, se veía un corrimiento, pero uno pasaba la mano y se soltaban todos los granitos de forma totalmente separada. Sí, eso es diferente. Es cuando hay helada. O sea, este año Claro. hasta ahora no la hay, que no la haya. No, ya sí, en esta época, esperemos que no. Llega a haber una helada ahora y es apocalíptico. No, sabes que lo que va a ser el verano si nos toca algo así. Te hago una pregunta, Rodrigo. Sí, Rolando. ¿Qué tal? ¿Cómo anda Rolando por acá? Efectos que puedan tener bajas temperaturas previas a la brotación, pero de magnitudes mayores al medio grado bajo cero que hablas vos. Yo tengo por ahí fincas, no que he tasado, pero sí que tengo registro de manejo, que han tenido, te diría, el 7, 8 de septiembre, no me acuerdo si el 9 por ahí, hasta 3,5 grados bajo cero. Y he visto, en ese caso, brotación con brotes dobles, brotes que están, visiblemente se ven helados, o sea que están brotados a 90 grados. Bueno, vale, varios signos que me dan la idea que tiene daño de helada. Sí. No sé si eso la situación contraria que hablamos recién, pero no, creo que no lo escuché hasta ahora. Sí, está bien, pero vos vas a ver los signos en los brotes, vas a ver los signos en un crecimiento abarquillado, achaparrado, vas a ver ese tipo de signos. No vas a ver, por eso, un racimo con flor seca, porque no llegó la flor directamente. O sea, No, el por daño supuesto, por supuesto. vas a ver en la brotación errática, en un brote chiquitito, en un brote quedado, pero no, el daño lo va a producir a nivel brote. Obviamente, en el racimo que Está contiene. claro. Un poco el comentario porque, a ver, evidentemente en varias fincas que también he tasado, sí se ven daños de ese tipo de helada. Todos los años creo que hay siempre un porcentaje mínimo, sobre todo en los principios, en las bases de los cargadores. Es muy fácil que haya. Y a ver, como no es una helada que no se ve porque no tenés brotación, no tenés actividad aparente, a lo mejor no están ni llorando todavía, no tienen denuncia. Sí, y lo Pasa mismo que mucho. pasaría que en ese caso tenés baja, puede ser que tengas bajo porcentaje de brotación y es que la yema se murió con yema hinchada. Sí, es correcto. Es correcto. O apenas antes de hincharse. Sí, esa es la consulta. Perfecto. Gracias. Y tengo, Rodrigo, otra pregunta por fuera, digamos. Viste que en julio hubieron temperaturas muy bajas, Sí, de 13, 14 y hasta 15 grados bajo cero según zonas. sí, ¿Eso puede haber afectado algo? sí. Normalmente cuando hay temperaturas muy bajas va a depender de dos situaciones. Una, el contenido hídrico del suelo y otra, el contenido hídrico del tronco. Cuando un productor siguió regando hacia mayo, normalmente queda agua en el tronco y la planta, llegada a las primeras heladas, produce un taponamiento del sistema vascular y queda algo de agua o una proporción mayor en el tronco. Entonces, cuando llegan temperaturas de 13 grados bajo cero, el agua contenida en el tronco se congela por su densidad, que es la mitad, 0,5, aumenta el doble el volumen respecto a lo que era agua y produce quebraduras en los troncos. Esas quebraduras hacen que se muera el floema, que se seque el floema completo y la planta normalmente brota desde la base. Pero en algunos casos, cuando esas lesiones son pequeñas e imperceptibles, va a empezar a producir un secado del floema parcial. No lo vemos, pero eso se corresponde con crecimientos erráticos en algunos braseros de la planta. Entonces, la única forma de diagnosticarlo cuando todo es normal y ocurrió una lesión en floema, termina siendo justamente cortando la planta y revisando floema. Bueno, esos son casos muy atípicos, pero que van acompañados de un riego tardío o la ocurrencia de riegos tardíos, normalmente gravitacionales, y una temporada que se prolongó. Es decir, que estamos llegando a junio y en algunos lugares todavía hay hoja. Este año creo que llegamos a junio ya con caída de hojas. Entonces, es raro que un productor haya seguido regando en mayo, pero los hay.
Y en esos casos es cuando aumenta el riesgo de agua contenida en tronco y lesiones por congelamiento, que normalmente se rompe el tronco, la planta vuelve a crecer porque se muere el floema completamente, y en los peores de los casos, la planta tiene un crecimiento errático porque parte del floema se seca y no es visible. Entonces yo, cuando empiezo a buscar cosas raras, lo primero que hago es sacar toda la retidomis de la planta y empiezo a ver si hay alguna lesión en tronco. Si corroboro la existencia de una lesión en tronco, luego existe la lesión en floema, parte del floema se seca, no conduce savia elaborada y hay una parte de la parte aérea que se corresponde con ese grupo de haces vasculares que tiene crecimiento errático. Entonces la planta no crece ni muere. Eso es lo peor que puede pasar. Gracias. Bueno, Guillermo, yo no sé si hay alguna otra consulta. Eso yo creo que en las fotos que les he dado, ustedes ya después pueden dialogar. Pueden dialogar, pueden fijarse, lo que se pueden confundir es peronospora, alopecia y un efecto de sonda en floración. Sonda en floración ocurre en San Juan mucho más que acá. Entonces yo mil veces he visto esto en San Juan, pero porque tengo un periodo de variedades tempranas que son afectadas por sonda. Y entonces yo ahí ya es como, mira, el día tanto hubo un sonda. Entonces cuando veía los racimos, que el productor no los ve en el momento, los ve un mes después, porque hace el contraste verde y marrón, y bueno, ¿no? Te explicas todo lo que ocurrió. Y en Mendoza, bueno, este año se dio. Sí, así es. Creo que ahí Alberto levantó la mano. Buen día, disculpen, yo tuve un problema técnico, Laura. Rodrigo, nada, quería agradecerte muchísimo, muchísimo esta exposición. Yo creo que, bueno, más allá de que sigan las dudas y que si te podemos molestar. Sí, me hablan. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado. Realmente siento que nos has abierto un panorama y nos has aclarado todas las dudas posibles que se nos hayan podido ocurrir. Así que mil gracias, de verdad. Bueno, acá son muy difíciles. Y también de Leonardo, que no pudo estar presente, pero me pidió que te lo transmitiera. No quería dejar de decir esto por si después nos desconectamos o me pasa algo a mí, pero muchísimas. No, que no te pase nada. Gracias, Laura, muchísimas gracias. Pero bueno, ahora no sé, creo que Alberto quería hacer Alberto, sí. una pregunta, perdón. Sí, Alberto. ¿Vos querías preguntar algo? No levantada. Si estás Bueno. hablando, Alberto, estás muteado. Gracias, Mecha. Capaz que ha sido un error. Ahí se desmuteó Alberto. Pero a lo mejor me ha levantado la mano por levantarla. Bueno, yo sin más que contarles, la presentación de las fotos con lo que yo he podido, estos son casos corroborados, entonces van a ver que son muy similares. Si surgen más dudas, me escriben. Dice Alberto, no funciona el micrófono. A lo mejor escribió. Si querés escribir la pregunta, si querés escribirla ahí por el chat y así la ve Rodrigo. Pero cualquier duda me consultan, o sea, yo dentro de lo que puedo ayudar, estoy. Cuando me aparecen con casos imposibles, digo, hay que ver. Bien. Bueno, desde ya, muchas gracias, Rodrigo. Mira, había un caso que no se los he mostrado, pero fue hace muy poquito. El productor me planteaba por un corrimiento y la posibilidad de que sea helada, y al final terminó siendo una virosis. ¿Y cómo yo encontré que era una virosis? Porque encontré enaciones histoides. Y después de encontrar enaciones histoides, empecé a romper plantas hasta que encontré tejido corchoso en tronco. Y ese tejido corchoso tenía que ver con un injerto que había hecho. El injerto estaba llegando a su vida útil y las plantas ya tenían la virosis. Entonces lo que pasó fue que se exacerbó el síntoma, pero encontré la evidencia de que había una enación histoide, una deformación de tejidos, y encontré el tejido corchoso en la base del tronco. Entonces todo el xilema estaba seco y eso era lo que estaba produciendo
mucho vigor y mucho corrimiento, pero era mucho vigor porque no tenía racimos o porque no había racimos, había mucho vigor. Era porque no había racimos y lo que producía en ese caso la presencia de pocos racimos muy corridos y deformados era la virusis. Entonces después el productor no se quedaba conforme y yo tuve que ir a la bibliografía para mostrarle fotos de lo que él mismo había visto para decir, quédate tranquilo, es un virus, erradica el viñedo y se acabó. Pero en ese caso era corrimiento y no había nada seco. Era muy parecido a lo que podría provocar una helada tardía. Bueno, ahí... Alberto, muchas gracias. Muy clara la exposición. Quería preguntar si conoce alguna solución para el palo negro. La solución para el palo negro, cuando las variedades lo producen naturalmente, son tres aplicaciones de sulfato de magnesio o un magnesio quelatado vía foliar 3 veces antes del embero. Entonces, yo puedo empezar con magnesio desde floración, en floración no voy a tener ningún problema con magnesio, y puedo repetir antes del embero, que es cuando normalmente se observa ese es el palo negro. El tema es que hay otro palo negro que se va a producir por una baja de temperaturas. Y esa baja de temperaturas tiene que ver, si yo he hecho una aplicación con un fertilizante como nitrato de amonio, el nitrato de amonio va a producir un quemado, ¿pero por qué? Porque el nitrato de amonio es tóxico para la vacuola de las células de la vid. Entonces, si yo puse una fertilización de nitrato de amonio y la planta tiene un día de bajas de temperaturas que son normales en invierno, no está haciendo fotosíntesis en la cantidad que necesita para transformar el amonio a nitrato, termina acumulando algo de amonio en vacuola y termina produciendo quemados. Pero esos quemados son diferentes porque no solamente se van a ver en el racimo, sino que se van a ver en diferentes partes de la planta y tengo la evidencia de que hubo una baja de temperatura mínima, es lo que se llama fiebre de primavera en realidad, algunos le dicen palo negro, pero tengo la aplicación de nitrato de amonio. Entonces, si no es nitrato de amonio, ya lo que está pasando es que normalmente puse un compuesto nitrogenado durante la floración, que eso seca racimos, lo seca pero de otra forma, no, el secado de un racimo por nitrógeno es la intoxicación de nitrógeno que nosotros vamos a ver con pérdidas de hojas y otros signos que me están diciendo que tiene mucho nitrógeno. Y cuando aplico nitrógeno en embero, ese secado es también diferente. Ahora, ¿lo puedo evitar? Y no, si ya hice la aplicación nitrogenada, no puedo. Si hice una aplicación mal calculada de nitrato de amonio, no puedo. Ahora, si no he hecho ninguna aplicación nitrogenada y la planta lo produce como competencia por desequilibrio magnesio-potasio, yo aplico magnesio vía foliar 3 veces en la temporada antes del embero y soluciono el problema de una forma muy efectiva, simplemente con una aplicación de magnesio. Yo recomendaba sulfato de magnesio porque es soluble, es fácil de aplicar, lo puedo mezclar con otros productos líquidos, hacía una pulverización a razón de 2,5 kilos por hectárea. Pero si fuese un producto quelatado de magnesio, son normalmente 3 litros por hectárea, repetido 3 veces, solo que los quelatados son mucho más caros, obvio. Bien. No, en realidad me parece perfecto que aproveche a consultar, Alberto. Siempre está bueno ir aprendiendo cosas. Y de paso aprendimos todos algo. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Bien. O cualquier cosa, después me hablan. Yo muy, muy agradecido, gracias por la confianza. Lo que necesiten, saben que estoy a disposición. No, No, muchas pero gracias. muchísimas gracias a vos, realmente. Y también a los chicos que han podido participar de la reunión.